¿Qué harías si nacieras completamente adulta, armada para la guerra, gritando un grito de batalla directamente de la cabeza de tu padre? Hoy vamos a conocer a Atenea, la diosa de la sabiduría, la estrategia militar, las artes y la razón. Pero no te dejes engañar por el título de sabiduría. Atenea no era una diosa pacífica sentada en una biblioteca. Era una guerrera feroz que llevaba la cabeza decapitada de Medusa en su escudo y nunca jamás perdía una batalla. Su nacimiento fue tan extraño que hizo temblar el Olimpo. Su vida estuvo llena de competencias, castigos crueles y batallas estratégicas que cambiaron el curso de la civilización griega. Esta es la historia de la hija favorita de Zeus, la Virgen Guerrera, la diosa que nunca se inclinó ante nadie. Para entender el nacimiento de Atenea, primero debemos retroceder a Metis, la titánide de la sabiduría y la astucia. Metis fue la primera esposa de Zeus, y ella fue quien preparó la poción que hizo vomitar a Cronos, liberando a los hermanos de Zeus. Era brillante, astuta y absolutamente indispensable para la victoria de Zeus. Zeus se enamoró de su inteligencia tanto como de su belleza. Se casaron y Metis quedó embarazada. Todo parecía perfecto, hasta que Zeus consultó a las Moiras, las diosas del destino, sobre su futuro hijo. La profecía fue devastadora. Metis daría a luz a 2 hijos. El primero sería una hija de gran sabiduría, pero el segundo sería un hijo varón que destronaría a Zeus, exactamente como Zeus había destronado a Cronos y Cronos a Urano antes que él. El ciclo de parricidio continuaría. Zeus entró en pánico. Había visto lo que le pasó a su padre y a su abuelo. No iba a permitir que le sucediera a él. Pero ¿cómo detener una profecía? Su solución fue creativa y perturbadora. En ese momento, Zeus convenció a Metis de jugar un juego. Cada uno se transformaría en diferentes animales para ver quién era mejor en metamorfosis. Metis, confiando en su esposo, aceptó. Se transformó en varios animales: león, serpiente, águila. Finalmente, se convirtió en una gota de agua. En ese momento, Zeus la tragó. La consumió completamente, embarazo incluido. Metis desapareció dentro de Zeus, junto con su hijo nonato. Zeus pensó que había evitado la profecía, pero lo que no anticipó es que el embarazo no se detuvo. Dentro de Zeus, Metis comenzó a preparar a su hija para el nacimiento, y no sería un nacimiento ordinario. Meses después, Zeus comenzó a sufrir dolores de cabeza monumentales. No eran simples migrañas. El cráneo le palpitaba, sentía presión insoportable, escuchaba sonidos de martilleo desde adentro. Gritaba de dolor haciendo temblar el Olimpo. Los otros dioses no sabían qué hacer. Dentro de la cabeza de Zeus, Metis estaba forjando una armadura completa para su hija. El martilleo que Zeus escuchaba era Metis creando armas divinas. La presión era su hija creciendo, completamente armada, lista para emerger. ¿Te parece interesante esta historia? Quédate hasta el final y no olvides en dar like y suscribirte. Sigamos, mortal. Zeus, desesperado por el dolor insoportable, llamó a Hefesto, el dios herrero. «Abre mi cabeza», ordenó. Hefesto, acostumbrado a peticiones extrañas de los dioses, tomó su hacha más afilada. Con un golpe preciso, abrió el cráneo de Zeus. De la herida en el cráneo de Zeus emergió Atenea, completamente adulta, vestida con armadura de guerra dorada, sosteniendo una lanza y un escudo, lanzando un grito de guerra tan potente que el cielo se iluminó con relámpagos y el Olimpo entero tembló. No era un bebé indefenso, era una diosa guerrera completamente formada, lista para la batalla desde el primer segundo de su existencia. Los dioses quedaron atónitos,
Incluso Zeus, adolorido pero impresionado, supo inmediatamente que había algo especial en esta hija. Desde ese momento Atenea se convirtió en la hija favorita de Zeus. Y con razón, ella era la encarnación física de la sabiduría de Metis y el poder de Zeus. Era inteligente, estratégica, leal y completamente dedicada a su padre. Zeus le dio privilegios que ningún otro dios tenía. Le permitía usar su escudo, la égida, el arma defensiva más poderosa del cosmos. Le permitía tomar su rayo, algo que ni siquiera sus hermanos podían hacer. Atenea tenía acceso al poder de Zeus de una manera que nadie más tenía. Pero había una ironía cruel en todo esto. Atenea existía porque Zeus había asesinado efectivamente a su madre. Metis nunca salió de la cabeza de Zeus, permanecía dentro, dándole consejo a Zeus, quien ahora reclamaba toda la sabiduría como propia. Atenea era la hija favorita construida sobre el sacrificio de su madre. Atenea era diosa de la guerra, pero no de cualquier tipo de guerra. Mientras su medio hermano Ares representaba la violencia brutal, la sed de sangre, el caos del campo de batalla, Atenea representaba la estrategia, la táctica, la victoria inteligente. Ares entraba a la batalla con furia ciega, matando sin pensar. Atenea entraba con un plan perfecto, calculando cada movimiento, ganando batallas antes de que comenzaran. Los griegos adoraban a Atenea y toleraban a Ares. Había una razón. Atenea los hacía ganar. De hecho, hubo una ocasión durante la guerra de Troya en la que Atenea y Ares lucharon en bandos opuestos. Atenea no solo derrotó a Ares, lo humilló completamente. Le lanzó una piedra gigante que lo dejó inconsciente. El dios de la guerra fue vencido por la diosa de la sabiduría, porque la estrategia siempre vence a la fuerza bruta. Atenea hizo un voto de virginidad eterna. Junto con Artemisa y Hestia, era una de las diosas vírgenes del Olimpo. Pero a diferencia de Artemisa, quien rechazaba a los hombres por amor a la naturaleza salvaje, Atenea los rechazaba porque su enfoque estaba en cosas más importantes: sabiduría, guerra, civilización. Esto no significaba que nadie la deseara. Hefesto, el dios herrero, se enamoró profundamente de Atenea. Durante una ceremonia, intentó forzarse sobre ella. Atenea luchó y escapó, pero la semilla de Hefesto cayó en su muslo. Asqueada, Atenea limpió la semilla con lana y la arrojó a la tierra. De esa semilla nació Erictonio, quien se convertiría en un rey legendario de Atenas. Técnicamente, Atenea no era su madre biológica, pero lo adoptó y lo crió como propio. Era madre sin romper su voto de virginidad. Esta historia muestra algo importante sobre Atenea. Tenía un control absoluto sobre su cuerpo, su destino y sus decisiones. En una mitología llena de diosas siendo perseguidas, seducidas o forzadas, Atenea era inquebrantable. Nadie le dictaba términos. La historia más famosa de Atenea es su competencia con Poseidón por la ciudad que se convertiría en Atenas. Los ciudadanos de la región necesitaban un dios patrón, y tanto Atenea como Poseidón querían ese honor. Los dioses decidieron resolver la disputa mediante una competencia. Cada uno ofrecería un regalo a la ciudad. El que diera el mejor regalo ganaría. Poseidón fue primero. Poseidón golpeó la roca de la Acrópolis con su tridente y brotó un manantial. Era impresionante, dramático, poderoso. Había solo un pequeño problema. El agua era salada, completamente inútil para beber o regar cultivos. Era un regalo espectacular, pero impráctico. Entonces fue el turno de Atenea. Atenea tocó el suelo con su lanza y brotó un olivo. No era tan dramático como una fuente de agua,
pero era infinitamente más útil. El olivo proporcionaba aceitunas para comer, aceite para cocinar y lámparas, madera para construcción, sombra en el calor del verano. Era un regalo sostenible, práctico, que seguiría dando durante siglos. Era perfecto. Los ciudadanos votaron y Atenea ganó. La ciudad fue nombrada Atenas en su honor, y el olivo se convirtió en el símbolo de la ciudad. Incluso hoy, miles de años después, Grecia es famosa por sus olivos. Poseidón, por supuesto, estaba furioso. Inundó las llanuras alrededor de Atenas en venganza. Pero no importó. Atenea había ganado con sabiduría, no con poder bruto. Y esa fue siempre su manera. Atenea no era solo sabiduría y estrategia, también tenía un lado oscuro, especialmente cuando se trataba de su orgullo. La historia de Aracne lo demuestra perfectamente. Aracne era una tejedora mortal tan talentosa que la gente decía que tejía mejor que Atenea misma. Aracne, joven y arrogante, no negó estas afirmaciones. De hecho, las alentó, alardeando de que podía vencer a la diosa en una competencia. Grave error. Atenea, disfrazada de anciana, visitó a Aracne y le advirtió: «Retracta tus palabras, honra a la diosa». Pero Aracne se negó con arrogancia. Atenea reveló su forma divina y aceptó el desafío. Ambas tejieron tapices. El tapiz de Atenea mostraba a los dioses en su gloria y mortales siendo castigados por Hibris. El tapiz de Aracne mostraba las infidelidades de Zeus, los engaños de los dioses, sus debilidades. Técnicamente, el trabajo de Aracne era perfecto. Incluso Atenea no pudo encontrar un solo defecto, pero el contenido era una burla a los dioses. Enfurecida, Atenea destruyó el tapiz de Aracne y la golpeó con su lanzadera. Aracne, humillada y desesperada, intentó ahorcarse, pero Atenea no le permitió ni siquiera esa escapatoria. La transformó en araña, condenándola a tejer para siempre. Era un castigo cruel por arrogancia, pero también enviaba un mensaje claro: puedes ser talentosa, pero nunca desafíes a una diosa. Pero la historia más controvertida de Atenea es la de Medusa. Medusa era una hermosa sacerdotisa en el templo de Atenea. Era devota, pura, dedicada al servicio de la diosa. Entonces Poseidón la vio, y como Poseidón hacía con tantas mujeres que deseaba, la tomó por la fuerza, dentro del templo sagrado de Atenea. Medusa había sido violada. Era una víctima. Pero cuando Atenea descubrió la profanación de su templo, ¿a quién castigó? No a Poseidón, su poderoso tío y uno de los 3 grandes dioses. No, castigó a Medusa. Atenea transformó el hermoso cabello de Medusa en serpientes venenosas y le dio ojos que convertían a cualquiera que los mirara en piedra. Medusa se convirtió en un monstruo, desterrada, cazada, finalmente decapitada por Perseo. Y la parte más retorcida, Atenea tomó la cabeza decapitada de Medusa y la colocó en su escudo, la égida, como un trofeo y arma. Esta historia ha sido debatida durante siglos. Algunos argumentan que Atenea le dio a Medusa poder. Ahora ningún hombre podría lastimarla. Otros dicen que fue un castigo horrible para una víctima inocente. Lo que es innegable es que muestra la complejidad moral de Atenea. No siempre era justa, especialmente cuando su orgullo estaba involucrado. A pesar de sus defectos, Atenea fue la protectora de los más grandes héroes de Grecia. Ayudó a Perseo a matar a Medusa dándole su escudo reflectante. Guió a Odiseo durante sus 10 años de viajes después de la guerra de Troya. Ayudó a Heracles en varios de sus 12 trabajos. ¿Por qué? Porque estos héroes usaban no solo fuerza, sino inteligencia.
Perseo no podía vencer a Medusa con músculo, necesitaba estrategia. Odiseo era conocido como el astuto, ganando con ingenio. Estos eran los héroes de Atenea, guerreros que pensaban. Atenea no era solo una diosa guerrera, era la patrona de las artes, los oficios y la civilización misma. Se le atribuía la invención del arado, el rastrillo, el yugo para bueyes, el carro, el barco. Enseñó a los humanos arquitectura, matemáticas, navegación. El Partenón, uno de los edificios más icónicos de la historia humana, fue construido en su honor en la Acrópolis de Atenas. Durante casi 2500 años ha sido un símbolo de democracia, filosofía y civilización occidental. Atenea representaba la idea de que la verdadera fuerza viene del conocimiento, que la mejor victoria es la que se gana sin violencia innecesaria, que la civilización triunfa sobre la barbarie. Atenea es uno de los personajes más complejos de la mitología griega. Era sabia, pero orgullosa. Era justa, pero podía ser cruel. Protegía a las mujeres virtuosas, pero castigó brutalmente a Medusa. Valoraba la inteligencia, pero no toleraba que nadie la desafiara. Su nacimiento fue imposible. Emergió completamente formada de la cabeza de su padre, un símbolo perfecto de que la sabiduría viene del pensamiento, no del útero. Era hija sin madre, guerrera sin amante, virgen con hijo adoptivo. Para los antiguos griegos, Atenea era el ideal. Combinaba las mejores cualidades masculinas, valor, estrategia militar, con las mejores cualidades femeninas, sabiduría, creatividad, sin someterse a ninguna de las limitaciones que la sociedad imponía a las mujeres. Era poderosa en sus propios términos, nunca definida por un esposo o amante. En una mitología dominada por dioses que no podían controlar sus impulsos, Atenea era el autocontrol personificado. ¿Qué nos enseña Atenea? Primero, que la inteligencia estratégica siempre vence a la fuerza bruta. Ares era más fuerte, pero Atenea ganaba. Poseidón era más poderoso, pero el olivo venció a la fuente. El cerebro supera al músculo. Segundo, que el orgullo es el defecto de los grandes. Atenea era sabia, pero su orgullo la llevó a castigar cruelmente a Aracne y Medusa. Incluso la sabiduría necesita humildad. Y tercero, que puedes definir tu propio destino. Atenea nació de circunstancias imposibles, hija de una madre asesinada, usada como arma por su padre, pero forjó su propia identidad. No era solo la hija de Zeus, era Atenea, diosa por derecho propio. En un mundo que constantemente te dice quién debes ser, qué debes valorar, cómo debes comportarte, Atenea nos recuerda: la verdadera sabiduría está en pensar por ti mismo, en elegir estrategia sobre violencia, en construir civilización sobre caos. Y a veces, las mejores victorias son las que ganas sin levantar un arma. Si te fascinó esta historia de la diosa nacida de un dolor de cabeza divino, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios: ¿Atenea fue cruel con Medusa y Aracne o solo estaba defendiendo su honor? ¿Y qué otro dios o héroe quieres que exploremos? Nos quedan más historias épicas por contar. Nos vemos en el próximo video.